Bien, bueno, vamos a abrir el archivo, ya, este archivo para el desarrollo del tema 14, el tema de tabulaciones, ¿no? Vamos a ver cómo se aplican las tabulaciones. Bueno, las tabulaciones lo vemos en la zona izquierda, en esta zona, mira aquí hay un símbolo que tiene una especie de L, ¿no? ¿Ya? A eso lo denominamos tabulaciones. Si yo coloco el puntero del mouse, ahí me va a decir qué tipo de tabulación es. Mira, me dice que es tabulación izquierda. Si yo hago clic, va a aparecer otro símbolo, ¿no? Como una T invertida, y esa se llama centrar tabulación. Si yo hago clic nuevamente, va a aparecer una L invertida, y esa sería tabulación derecha. Y si hago otro, aparecería una especie de T invertida que dice tabulación decimal, ¿no? Si vuelvo a hacer clic, ahí aparece uno que se llama barra vertical, ¿ya? Que también es un tipo de tabulación, pero para generación de una barra, ¿no? Y luego, bueno, estos ya serían, en este caso, las sangrías, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la tabulación, no es lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Bien, ¿qué hace la tabulación? La tabulación fija un valor en la regla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo me coloco en el número 8 en la regla, teniendo en cuenta acá la tabulación que yo deseo, ¿no? Mira, hago clic aquí en la regla, se va a dibujar la tabulación, ¿lo ves? ¿Ya? Entonces tengo una tabulación que tiene la forma de una L, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que en este caso mi texto queda fijo a esta zona, ¿no? O sea, el Word no va a dejar que se pase a esta zona, por eso fija el valor, ¿no? ¿Y dónde va a empezar a editar? Cuando yo empiece a editar, empezaré a editar así, ¿ya? Construyendo el valor que en este caso he colocado, ¿no? Como este tiene más o menos la forma de una L, yo cuando empiece a editar, aparecerá editar aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Está en el 8, ¿no? Y se llama tabulación porque utilizando la tecla Tab, al presionar la tecla Tab, salta después del 8 y yo coloco aquí el texto que deseo, ¿sabes? Entonces ahí hay una línea imaginaria, mira, que fija el valor y en este caso, ¿ya? Puedo escribir yo aquí, en este valor fijado, puedo empezar a escribir así, ¿no? ¿Ya? El texto hacia la derecha, ¿no? Fija el valor, se llama tabulación izquierda porque lo fija en la izquierda y no permite que pase, ¿no? ¿Ya? Muy bien, si yo hago Enter, en la siguiente línea sigue existiendo la tabulación, ¿no? Por ejemplo, yo presiono Tab y aquí coloco otro texto, ¿no? ¿Ya? Y sigue fijado ahí, ¿no? Enter y Tab, y aquí va el segundo texto, ¿no? O el otro texto, ¿no? Nuevo texto voy a colocar, ¿no? Ok, ahí está, se fija, ¿no? Hay una línea imaginaria que se fija, ¿ya? Entonces en este momento tengo tres líneas, ¿no? Tengo la primera línea donde aparece la tabulación, la segunda línea, la tercera línea y aquí está parpadeando para la cuarta línea. ¿Qué pasa si yo en esta cuarta línea no quiero la tabulación? Entonces me voy a la tabulación y lo voy a retirar fuera de la regla, o sea, voy a sacarlo fuera de la regla, ¿no? O arriba o abajo. Lo importante es que elimine la tabulación en ese lado, ¿no? Por ejemplo, mira, me voy aquí y lo arrastro fuera y se elimina. Y aquí ya no hay tabulación. Si yo presiono Tab, ya no salta al 8, ¿no? Va a saltar de acuerdo a una medida que el Word tiene predeterminada, ¿no? Pero ya aquí deja de que haya una tabulación, ¿no? Ya no hay tabulación, ¿ya? Ahora mira, cuando yo muestro los valores, los caracteres ocultos, ¿cómo me doy cuenta que he tabulado? Porque aquí aparece una especie de flechita, ¿no? ¿Ya? Mira, aquí hay una tabulación que me ha llevado al salto hasta el 8, ¿no? Igual acá hay otra tabulación que me ha llevado al salto hasta el 8, porque ahí le coloqué la medida, ¿no? Pero en este caso, en esta parte de aquí, donde he eliminado la tabulación y he empezado a colocar el tab, hay un salto predeterminado, ¿no? De tabulación, ¿ya? Muy bien, entonces ojo, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Voy a borrar esto porque ya si no voy a tener ahí varias tabulaciones, ¿no? Bien, voy a eliminar, voy a quitar el oculto aquí, ¿ya? Y me voy al final de aquí, me voy a la siguiente línea, acá lo elimino, habíamos dicho, ¿no? No quiero que en la línea haya tabulación. Bien, voy a elegir la siguiente tabulación, la tabulación centrar tabulación, y la voy a colocar en el 9.
¿ya? Entonces ahora tengo otro tipo de tabulación. Si yo hago tab, saltará al 9, pero como tiene una P invertida, cuando yo empiece a escribir el texto, ya aquí hay tabulación centrada, ¿no? Centrada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La línea imaginaria pasa por en medio y lo que está sucediendo es que el texto se distribuye hacia la izquierda y hacia la derecha, dibujando una T, justo como está aquí dibujado en la regla, ¿no? Ya imagínate, hay una T, ¿no? Que se está dibujando, ¿ya? Aquí, ¿no? Y los textos entonces se desplazan tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, dibujando una línea imaginaria en el centro. De la misma forma, si paso al siguiente y aquí coloco, por ejemplo, coordinador, ¿ya? Mira, pasa justo por el centro, ¿ya? Esa es la tabulación, centrar tabulación. Enter. En la siguiente línea no quiero la tabulación, entonces la elimino. Voy a elegir otra tabulación, esta es la tabulación derecha, la voy a fijar en la 13. ¿Ya? Entonces quiere decir que cuando yo presione Tab, saltará el 13 y aquí existe una tabulación derecha. Es decir, la línea imaginaria pasa por la derecha, no la va a dejar pasar, ¿verdad? Aquí. Y lo que va a hacer es distribuir el texto hacia aquí, ¿no? Hacia la izquierda, es decir, hacia acá se va a distribuir el texto, dibujando imaginariamente, ¿ya? Justo el símbolo que está aquí arriba, que es la tabulación derecha. No lo deja pasar a la derecha y distribuye el texto hacia acá, ¿no? Muy bien, por ejemplo, paso a la siguiente, Tab, y aquí voy a colocar página 15. Enter, Tab, y acá vamos a colocar página 40, por ejemplo, ¿no? Enter. Ya está. Muy bien, si yo en esta línea, en esta nueva línea que estoy aquí, no quiero ya la tabulación, entonces me voy a la regla y elimino la tabulación. Entonces ya no habría la tabulación, ¿no? Bien, la siguiente tabulación es una barra, no es una tabulación decimal, perdón, ¿no? Que tiene que ver con números decimales, ¿no? Por ejemplo, mira, yo voy a colocarla en el 5 y acá lo que va a distinguir el Word es que haya números decimales que tengan el punto decimal y lo va a distinguir, ¿no? Por ejemplo, mira, Tab 100.23, ¿ya? Enter, Tab 500.14, Enter, Tab 12.2 o 12.3, 30, ¿sí? Enter, Tab 1500.60 y tanto, así, ¿no? Con varios decimales, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Una más, 25. A ver, vamos a colocarlo nuevamente acá. Voy a borrarlo porque no lo llegué a colocar bien. A ver, estoy aquí, Enter, había hecho 25.36, por ejemplo, ¿no? Mira, ¿cómo hace la tabulación? La tabulación va a pasar por la línea imaginaria central, es decir, aparece por el punto decimal, ¿no? ¿Ya? Pasa justo, el punto decimal es su punto de quiebre, un punto de la línea, ¿no? Y esto se va a distribuir tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿no? Pero el punto decimal es el que en este caso permite que haya esa estructura, ¿no? Y si tú ves, es como si se dibujara una T, ¿no? Justo el símbolo que está aquí arriba, una T invertida, pero que su punto es el punto decimal, ¿no? Su punto de separación es el punto decimal, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Mira, acá tenemos entonces un tipo de tabulación. Aquí teníamos otro tipo de tabulación, ¿verdad? Aquí creo que habíamos colocado este tipo de tabulación. Aquí hemos colocado este tipo de tabulación, ¿ya? Así. Y acá estamos utilizando este tipo con el punto decimal, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos los 4 tipos de tabulaciones, ¿ya? Son los que se dibujan en la regla. Por eso hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muy bien, si a la siguiente línea yo no quiero que exista la tabulación, simplemente la elimino de mi regla. Entonces ya no estaría en la regla estaría limpia, ¿no? ¿Ya? Lo demás sería en este caso, mira aquí vemos una barra de tabulación. La barra de tabulación se va a dibujar a medida que yo vaya bajando en la línea. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, una tabulación aquí, ¿no? ¿Ya? En la 9, mira ahí hay una línea, ¿ya ves? Voy a presionar Tab, Enter, ¿ya? Tab, Enter, ¿ves?
y ahí va. Se estila normalmente colocar, por ejemplo, otra tabulación diferente en otro lado, ¿no? Por ejemplo, en la 11, y cada vez que yo pase y vaya bajando en la línea, se van a ir ejecutando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, aquí vamos a colocar texto 1, enter, ¿ya ves? Tab, texto 2, enter, tab, texto 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, así se va generando o se va dibujando esta línea, ¿ya? Que se llama barra de tabulación, ¿no? ¿Ya? Pero ojo que aquí existen dos tabulaciones, ¿eh? He colocado esta y he colocado esta de aquí, ¿ya? No te vayas a olvidar, no he colocado dos. Muy bien, así funcionan las tabulaciones, ¿no? Si ya yo no quiero que aquí haya tabulación, simplemente lo elimino, ¿ya? Y ya está. Control Enter, muy bien. La tabulación se utiliza mucho, por ejemplo, para esos dos puntitos, cuando nosotros editamos, por ejemplo, un memorándum, ¿no? Ese para que no se me mueva, yo puedo generar una tabulación. Mira, por ejemplo, yo voy a colocar acá la tabulación, así como está aquí, la tabulación derecha, la voy a colocar en el 7, ¿ya? Y entonces, y otra la voy a colocar en la 6, ¿ya? Y otra, por ejemplo, en la 8, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, podría ser, bueno, aquí no tendría que ser, tendría que ser la tabulación que va hacia la izquierda, ¿no? Para el otro lado, porque yo quiero que mi texto se distribuya para el otro lado, para acá, pues, ¿no? Para allá, ¿ya? Y aquí sí que se distribuye para acá. Muy bien, ya lo armé, mira. Entonces yo le diría, ¿no? Enter, para. ¿Ya ves? Mi texto se va hacia aquí, ¿no? Hacia la izquierda. Enter, tab, dos puntos. Tab, y aquí, por ejemplo, para gerente, ¿no? Gerente. Gerente. Enter, tab, de, ¿ya? Tab, ¿no? Por ejemplo, área comercial, ¿no? Área comercial. ¿Ya ves cómo en este caso permanece fijo? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Enter, tab, asunto. Mi texto se distribuye para acá, para la mano izquierda, ¿no? Y está fijado ahí, ¿no? Tab, dos puntos, tab, asunto, informe de ventas, por ejemplo, ¿no? Enter. Aquí ya no quiero tabulación. Mira, aquí para hacer este tipo, yo he colocado esto, ¿no? Estas tres tabulaciones que están aquí arriba. Ojo, ¿ah? Aquí hay una, aquí hay otra y acá hay otra, ¿no? Voy a seleccionarlo. Mira, yo puedo seleccionar y puedo mover mi tabulación así, ¿ven? ¿Ya ves? ¿Ya? A veces se puede, en este caso, desplazar así, ¿no? ¿Ya ves? Mira. Pero, ojo, tienes que sí tener mucho cuidado al momento de arrastrar tus tabulaciones, ¿no? Porque se pueden a veces eliminar, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces yo, por ejemplo, podría ir arrastrando así e ir ordenando, ¿no? Ya dependiendo de lo que yo quiero, ¿no? Doble clic. Aquí ya no tengo tabulación y, por ejemplo, mira, escribo igual run. Imaginas que es un texto, ¿no? El run ya sabes que es para ayudarnos, ¿no? Ya, selecciono mi texto y lo justifico, ¿no? Le voy a dar una sangría de primera línea, también lo hemos visto clases pasadas. Primera línea y ya tendríamos, por ejemplo, ya aquí esta sangría. Bueno, aquí está tomando una tabulación, yo quiero una sangría que tenga menor tamaño, por ejemplo ahí, y ya está, ¿no? Me queda como un documento, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? Si esto yo quisiera más a la derecha, ahí es donde utilizas, en este caso, la distribución, ¿no? Por ejemplo, a veces yo quiero que de repente esté así, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahí lo muevo. Ya está, por ejemplo, ¿no? O de repente quiero que esté más en medio. Entonces selecciono y voy arrastrando y voy acomodando, ¿no? Donde en este caso deseo colocar. Trata de no llevarlo fuera porque si no se elimina, ¿ya? Trata de moverlo siempre. Por ejemplo, mira, mía se me eliminó acá, ¿ya? Y yo lo que podría hacer ahorita es como jugar con la sangría, ¿no? Pero eso es el inconveniente a veces, ¿no? Cuando estás arrastrando y te vas fuera de la regla. La idea es estar siempre dentro de la regla, ¿no? Bien, yo por ejemplo aquí voy a colocar una postfirma, ¿no? Entonces para eso la postfirma la quiero, es una tabulación central. Clic, ¿ya? Entonces aquí lo digo clic, por ejemplo, ¿no?
Dani de los Santos, ¿ya? Y luego abajo enter y tab, y acá vamos a colocar gerente general. ¿Ya ves? Mira cómo ha salido exacto desde en medio. ¿Por qué? Porque pasa por la mitad, ¿no? Selecciono, por ejemplo, voy a quitar su espaciado porque acá hay un espaciado mayor. Le voy a colocar sencillo para que se junte y tendría mi texto así, ¿no? ¿Ya? Lo único que tendría que hacer después es colocar mi firma, o si quiero que esté más abajo voy haciendo enter y se va más abajo, ¿no? ¿Ya? Ahí está, pero ya tendría, mira, esos son los casos donde puedes aplicar la tabulación, ¿ya? De esa forma se aplica la tabulación. Y hay otros casos que te voy a explicar ya luego también en la clase propiamente, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces si haces seguimiento a tu manual, ya ahí vas a ver, por ejemplo, también cómo se hace la tabulación. La tabulación también puede tener un relleno, ¿ya? Es decir, eso me faltó. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a colocar una tabulación derecha a la 12 aquí. Pero yo quiero que tenga un relleno, entonces apunto correctamente la tabulación, me sale una ventanita y le digo, ¿en qué medida está este? En la 12. Muy bien, selecciono la 12 y le doy un relleno. Aquí están los rellenos, ¿ya? Diversos tipos de relleno, ¿no? O sea, esta tabulación no está sola, sino también, aparte de eso, tiene un relleno, que yo puedo elegir cualquiera de ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Ya? Ojo, hay que tener en cuenta en dónde está la tabulación, porque acá te pueden salir varias. Tienes que elegir correctamente cuál es, ¿ya? Y el relleno determinado, ¿no? Bien, yo acepto y entonces esta tabulación tiene un relleno. Acá yo, por ejemplo, coloco un tema, ¿no? Un tema, tab, ¿ya? A ver, bueno, aquí había una tabulación, tab, y ahí sale el relleno, ¿ves? Aquí, ojo, había una tabulación, así yo no quiero, por ejemplo, elimino esa tabulación, ¿no? Pero aquí tienes, por ejemplo, un relleno. Por ejemplo, ¿no? Tema 2, tab, ¿ya ves? Y aquí 16. Tema 3, tab, y aquí 17. ¿Ya ves? Para eso también se utilizan las tabulaciones, ¿ya? Para tener, por ejemplo, un índice de tema, ¿no? Muy bien, acá ya no quiero, en esta línea ya no quiero la tabulación, la elimino. Control Enter. Y esto, ¿no? A eso se refiere los rellenos de tabulación. Y luego vemos lo que son las tablas, ¿no? Que son los dos temas que vamos a practicar el día de hoy, ¿no? Las tablas, ¿ya? En Word, por ejemplo, se insertan aquí en la ficha insertar. Aquí tenemos la opción de tabla en esta zona, ¿no? Fíjate. Al momento de ir pasando, se va a ir dibujando una tabla determinada, ¿no? ¿Ya? Y aquí va a aparecer, por ejemplo, la tabla tal por tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, se va dibujando de naranja. Y acá vamos a reflejar la tabla. Es decir, 4 por 5. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4 columnas. Eso se refiere, el 4 por 5. 4 columnas. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Eso se refiere a 5 filas, ¿no? ¿Ya? 5 filas. ¿Correcto? 4 columnas, 5 filas. Ahí está, ¿ya ves? A eso se refiere, ¿no? Bien, cuando yo inserto una tabla determinada, con las filas que yo deseo, en la parte superior van a aparecer dos opciones, o sea, dos fichas, ¿no? Que pertenecen a la ficha herramienta de tablas, ¿no? Y con estas fichas son las que vamos a trabajar, ¿no? La ficha diseño de tabla tiene que ver con su apariencia, es decir, por ejemplo, ¿no? Con diversos tipos de formatos, ¿no? Que tú le puedes aplicar, ve aquí, ¿ya ves? Voy a insertar otra tabla, ¿ok? Y también tiene que ver, por ejemplo, con las sombras que puedas darle, es decir, yo selecciono algo y le puedo dar una sombra, ¿no? Con los colores que yo pueda darle, ¿no? Bien, voy a insertar otra tabla, así, ¿ya? Por ejemplo, puedo seleccionar dos filas y puedo en este caso aplicar, ¿no? Ahí está, ¿ya ves? Tiene que ver con la apariencia propiamente, ¿no? Voy a insertar otra tabla y también tiene que ver con las líneas. Esto nosotros hemos visto bordes, por ejemplo, ¿no? Ya en Word, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, mirad, tenemos diferentes estilos de bordes, ¿ya?
Y acá, por ejemplo, tenemos el borde, mira, bordes y sombreados. Y aquí tenemos, por ejemplo, para aplicar diversos tipos de bordes. Por ejemplo, yo quisiera este tipo de borde, un color para ese tipo de borde, de repente un poquito más ancho. Y acá le digo a quién se aplica, ¿no? Acepto, y ya ves, ya así. Para eso sirve, ¿no? Esa parte. Mira, insertamos otro, voy a insertar otro. Y acá tenemos el tipo de borde, ¿no? Que podemos en este caso elegir, ¿ya ves? De todas formas, yo siempre recomiendo seleccionar toda la tabla con esta opción que está aquí arriba. Esta selecciona toda la tabla. Y cuando queremos darle de apariencia nos vamos a bordes y sombras, ¿no? Y ahí elegimos, ¿no? Por ejemplo, yo elijo el primer borde y le digo, mira, quiero que se contornee todo este borde a los costados, ¿no? Pero quiero esto de aquí en la parte interna, ¿no? Entonces lo vuelvo a aplicar y le aplico, ¿ya ves? No me quedaría así. Externamente e internamente así de la tabla, ¿no? ¿Ya? Así. Acepto, ¿ya ves? Mira cómo me queda. Externamente lineal, internamente con puntas separados, discontinuos, ¿no? De esa forma puedo yo en este caso aplicar los formatos para una tabla, ¿no? ¿Ya? Entonces puedo aplicar fondos, puedo decirle también que de repente la primera columna ya no se muestre, ¿no? Filas con bandas, etcétera. Eso cuando tiene yo un formato, es decir, si yo mi tabla yo le he dado un formato por aquí, ¿ya? Estas de aquí funcionan de esa forma, ¿no? Cuando queremos quitar ese tipo de formatos que aparece por ahí, ¿ya? Tiene que ver con eso, ¿no? Muy bien, control enter. Bien, voy a insertar por ejemplo otra tabla, ¿ya? Y también, bueno, estas son las partes, también toda la parte externa visual, ¿no? Y tenemos la parte de disposición. En la parte de disposición tenemos varias opciones, como por ejemplo, ¿no? Seleccionar toda la tabla, seleccionar una celda, mira, voy a seleccionar una celda, una columna, una fila, una tabla, etcétera, ¿no? Ya puedo realizar de esa forma o puedo arrastrar y seleccionar también yo aquí, ¿no? Básicamente aquí puedes eliminar, por ejemplo, ¿no? Practicar la eliminación de las celdas o filas. Yo puedo eliminar filas, ¿ya ves? O puedo eliminar columnas, ¿ya ves? Básicamente se trata en esta parte de disposición de todo lo que se puede añadir a una tabla, ¿no? Por ejemplo, mira, puedo insertar debajo varias filas, a la izquierda varias columnas o a la derecha varias columnas, ¿no? O puedo eliminarlas, ¿no? Eliminar columnas o eliminar inclusive toda la tabla, ¿ya ves? Para eso sirve esa opción de disposición, ¿ya? Otra opción importante también acá es la combinación. Yo puedo seleccionar, puedo combinar celdas. Puedo seleccionar, combinar celdas. Selecciono, combino celdas, ¿ya? Muy bien. Y otra opción es dividir las celdas, ¿ya? Dividir y puedo dividir las celdas, ¿ya ves? Puedo tomar una celda y dividirlas, ¿ya? Así, ¿ya ves? Una celda se divide, varias celdas se combinan, acuérdate, ¿ya? Otra de las opciones también que vemos aquí cuando tenemos una tabla, es decir, yo tengo por ejemplo una tabla y por ejemplo me coloco por aquí y en disposición, pues, divídeme la tabla, parte la tabla, ¿ya ves? Divídeme la tabla, ¿no? Parte la tabla. Esa es otra opción que podemos encontrar ahí, ¿no? En una tabla. En la opción disposición. Y luego tiene que ver también con la parte de los textos que yo pueda colocar, ¿no? Esto tiene que ver con los textos que yo pueda colocar en una tabla. Por ejemplo, ¿no? Si yo acá coloco un texto 1, ¿ya? Y amplío, por ejemplo, ¿no? Mi tabla, ¿ya? Este texto, y acá voy a colocar texto 2, y puedo colocar texto 3, y así, ya eso después en la práctica tú lo verás, ¿no? Yo puedo seleccionar, y con esto puedo mover mis textos para 4 zonas diferentes, ¿no? ¿Ves? 4 zonas diferentes puedo mover. Esto se llama alineación de los textos que se encuentran dentro de una tabla. ¿Por qué se ha puesto aquí abajo? Porque bueno, de todos acá tú tienes que imaginar así, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lugares donde puedo mover mi texto, ¿ya? También tenemos esta zona que se llama dirección, que es para girar el texto, ¿ya?
gire el texto. Con esto giramos el texto, ¿ya? Y por ejemplo tenemos una opción que son estas de aquí para que tenga una misma medida. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener aquí una columna y decir, mira, yo quiero que todos tengan una misma medida, ¿no? ¿Ves? Una misma medida, ¿no? Así. Esas tres una misma medida. O de repente puedo ampliar, ¿no? ¿Ya? Puedo ampliar, por ejemplo, todas mis columnas, todas mis filas en una misma medida. ¿Ya? Depende, ¿no? Justamente esto se utiliza para que todos tengan una misma medida. A veces en una tabla de repente en una parte está más amplia, pero todas estas las quiero más pequeñas. O sea, a mí me conviene jugar ahí con estos valores para que todos tengan una misma y no estar moviendo uno por uno y que no tengan la misma medida, ¿no? Para eso sirve también esta zona, ¿ya? Y básicamente eso es lo de la tabla, ¿no? Si vemos nosotros ahí ya en la videoconferencia les voy a explicar yo a más detalle, pero para que tengan en cuenta dónde van a encontrar ya esa información, ¿no? ¿Ya? También se puede dibujar la tabla, ¿ya? En un documento, ¿no? Lo importante es que tú puedas realizar, ¿ya? En este caso la inserción de una tabla. Básicamente el dibujo de la tabla es básicamente a veces cuando se quiere dar, por ejemplo, estos tipos, ¿no? Así, ¿no? ¿Ya? Mira, me ha aparecido así lineal porque aquí está seleccionado lineal, ¿no? Voy a elegir otro. Y aquí, por ejemplo, ¿ya ves? En diseño, no te olvides que diseño siempre es la apariencia, ¿no? Le voy a colocar esta, diseño de la pluma, por ejemplo, un color. Y de repente que no sea tan grueso, ¿no? Delgado. Ya está. Muy bien, ahí está, ¿ya ves? Básicamente para eso son los dibujos de la tabla, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ya si quiero proporcionalidad también puedo arrastrar así y ya tendría proporcionalidad de toda la tabla. ¿Ya? Entonces básicamente eso es lo que vamos a repasar. Y finalmente, bueno, en la parte final ya tienes la práctica, ¿no? Repasando lo que hemos visto la clase pasada, que tiene que ver con, en este caso, la numeración. A ver cómo te sale, a ver, paso 1, paso 2. ¿Ya? Fíjate si no te acuerdas, ¿ya? Aquí para que practiques eso. Y aquí, por ejemplo, hay un tema de tabulación con rellenos, ¿no? ¿Ya? Con relleno. ¿Ya? Eso le explico yo ahí un caso, pero ojo, hay que tener en cuenta aquí, mira, tenemos un texto, analiza bien, ¿no? Acá hay un texto alineado a la derecha y su borde inferior, ¿no? Acá vino una tabulación, ¿no? Aquí hay una tabulación con relleno, ¿no? Imagínate tú que arriba en la regla vas a colocar una tabulación por aquí arriba, ¿no? Para que puedas colocar los números y no se te muevan, ¿no? ¿Ya? Y de repente aquí colocas también otra tabulación arriba para que en este caso puedas tener ahí la distribución correcta de la información, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay sangría, ¿no? ¿Ya? Puedo colocar mi texto y moverlo hacia adentro, ¿no? ¿Ya? Con una sangría. Entonces aquí ya utilizamos teorías que ya hemos visto, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de tabulación. Aquí, por ejemplo, hay un texto y aquí hay bordes, ¿no? ¿Ya? Aquí hay un texto normal y su subrayado, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay una cabecera. Aquí no pasa nada, se sigue normal. ¿Ya? Pero aquí sí están las tabulaciones, ¿no? Es decir, aquí hay una tabulación, ¿no? Hay una tabulación y este es un relleno. Mira cómo está, mira la línea imaginaria por dónde pasa, por el centro. Entonces yo aquí claramente me doy cuenta que el tipo de tabulación es centrado, ¿no? Aquí centrar tabulación, pero decimal, ¿no? Porque pasa por el punto decimal, ¿no? Y acá los textos, ¿cómo se están distribuyendo? Así, entonces hay una tabulación, en este caso izquierda, ¿no? No permite que pase a la izquierda, ¿no? Los textos se distribuyen al otro lado, ¿no? Y obviamente cada tabulación que has colocado en la parte superior tiene que tener un relleno, ¿no? Y acá hay dos casos de tabla para colocar con sus rellenos, ¿no? Tus textos y sus rellenos, ¿ya? Y luego lo presentas. Y aquí también hay otro caso donde se aplica las tablas. ¿Ok? Muy bien, eso es básicamente lo que vamos a practicar el día de hoy.